Tenemos que la ecuación de Arrhenius la podemos escribir de la siguiente manera. Recordemos que la constante de una reacción química, la K, se escribe como el factor preexponencial multiplicado por E a la menos la energía de activación sobre RT. Esa es la ecuación de Arrhenius. Si recordamos de dónde viene esta constante de velocidad, tenemos que pensar en una reacción química típica donde yo tengo A moles de A más B moles de B. Y si esto me están originando los productos C moles de C más D moles de D, por ejemplo, yo tengo que mi ley de velocidad me puede decir exactamente cómo sucede el tiempo en el que sucede esta reacción. Entonces tengo que R, que es la velocidad de reacción, es igual a K por la concentración del reactivo A elevado a la alfa por la concentración del reactivo B elevado a la beta. Entonces nosotros sabemos que las potencias a las cuales están elevadas, en este caso las concentraciones alfa y beta, pues no necesariamente son los coeficientes estequiométricos, pueden ser solamente en el caso de una reacción elemental. En este caso en particular los vamos a dejar así para que sea muy general. Nosotros hemos entendido los procesos que se tienen que seguir para averiguar cuáles son estas potencias. Y cuando averiguamos las potencias a las cuales están elevadas las concentraciones, conocemos el orden de una reacción. Si recordamos, el orden de una reacción es la suma de las potencias a las cuales están elevadas estos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos toca ahorita a nosotros? Ya que hemos entendido cómo obtener estos coeficientes, estas potencias, pues ahora nos toca analizar y estudiar el factor preexponencial de la ecuación de Arrhenius, sí, que es justamente la constante. Es decir, nosotros tenemos que esta constante que está aquí se define de esta manera. En la constante de la cinética química nosotros tenemos información importante. Tenemos un factor preexponencial A que surgió de la integración de los datos y del comportamiento del logaritmo natural de K. Bueno, con respecto a la constante de velocidad y la temperatura, se sabe que si yo incremento la temperatura a la cual estoy llevando una reacción química, sucede que la velocidad de reacción también se incrementa. Entonces es interesante, es importante encontrar la relación que existe entre el incremento de la temperatura y el incremento de la velocidad de reacción. Ahora, nosotros vemos en nuestra ley de velocidad, ¿sí?, que la temperatura podría tener un efecto no en la concentración, ¿sí?, de los reactivos, tampoco podría tener un efecto en las potencias a las cuales están elevadas las concentraciones. En todo caso tendría un efecto en la constante de velocidad. Entonces vamos a ver cómo es este efecto en la constante de velocidad. Nosotros podemos graficar, de hecho es lo que se hizo históricamente. Se graficaron los datos del logaritmo natural de K en contra de 1 sobre la temperatura. Es la mejor manera de graficar los datos. ¿Por qué? Porque sucede que cuando grafico los datos de esta manera, yo lo que obtengo pues es una línea recta, ¿sí? Se observó que los datos son una línea recta, ¿sí? Se acomodan de manera como una línea recta cuando yo grafico 1 sobre t en contra del logaritmo natural de K. Ahora,
se observó además que la pendiente de esta recta, sí, es negativa, claro, y es la energía de activación sobre R, que es la constante de los gases. Entonces, yo lo que puedo hacer es construir una ecuación diferencial del comportamiento que estoy observando con respecto a la temperatura del logaritmo natural de K. Entonces, lo que hago es construir la siguiente ecuación diferencial. Digo, el cambio en el logaritmo natural de K con respecto a la variable, que esto es 1 sobre T, es igual a menos la energía de activación menos la energía de activación sobre R. Bueno, ahora yo lo que puedo hacer es poner de una manera más bonita esta ecuación diferencial. Yo sé que la diferencial de 1 sobre T se puede escribir también como 1 sobre T cuadrada, por signo negativo, por la diferencial de T. De esta manera yo puedo entonces reescribir la ecuación diferencial que tengo arriba para que me quede lo siguiente. Me quedaría en todo caso menos T cuadrada, la diferencia del logaritmo natural de K, ¿sí?, sobre dt, y esto es igual a menos energía de activación sobre R. Aquí yo sé que, bueno, que estos signos se me van, ¿sí?, y yo puedo pasar este T que está aquí dividiendo. Por lo tanto, al final tengo la siguiente ecuación diferencial: la derivada del logaritmo natural de K con respecto a T me queda como la energía de activación sobre R por T al cuadrado. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es resolver la siguiente ecuación diferencial. Lo que tengo es que separarla. La diferencial del logaritmo natural de K es entonces igual a energía de activación sobre R. Voy a poner juntos los términos que dependen de T, dt sobre T al cuadrado. Integro esta ecuación. Lo que tengo es la integral de la diferencia del logaritmo natural de K, que es igual a energía de activación sobre R por la integral de dt sobre T al cuadrado. Integrando esto, fácilmente tengo lo siguiente. Tengo logaritmo natural de K más una constante de integración es igual a la energía de activación sobre R por T a la menos 1, y esto multiplicado por menos 1 más una constante de integración. Entonces yo puedo pues fácilmente pensar en que estas constantes de integración pues son una sola, ¿no? Esta y esta. Me puedo dar el permiso de escribir esto de la siguiente manera. Esto sería el logaritmo natural de K más una constante de integración. Esto es igual a menos energía de activación sobre RT. Yo quiero tener una forma de esta ecuación pues mucho más linda y fácil de analizar. Por lo tanto, yo hago lo siguiente. Yo lo que hago es elevarlo a la exponencial, ¿no?, para poder tener una forma pues más evidente de K como una función de la temperatura. Y lo que tengo entonces es lo siguiente: sería que K es igual a la
exponencial de esta constante que está aquí, ¿sí?, por la exponencial de menos energía de activación sobre RT. Y bueno, esto que está aquí, esta constante, al final una constante de integración, se escribe usualmente de la siguiente manera: es K es igual a, que es el famosísimo factor de Arrhenius, por E a la menos energía de activación sobre RT. Entonces, esta constante de velocidad de reacción pues es muy importante. Me dice cómo depende la velocidad de reacción de la temperatura, ¿sí? Entonces, en este caso yo lo que veo es que si yo incremento la temperatura, se va a incrementar la constante de velocidad y por lo tanto te va a tener una reacción química mucho más rápida. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con este factor preexponencial? ¿Sí? Esta A, ¿qué forma tiene? ¿Qué información yo puedo obtener de esta constante que aparece en la ecuación de Arrhenius? ¿Es realmente una constante? ¿Es una función? ¿Qué es? Y justamente vamos a estudiar esto en las teorías de velocidad de reacción. ¿Qué información está en ese factor preexponencial de Arrhenius? Como un corolario al análisis que hemos hecho, pensemos en una reacción en el equilibrio, que bueno, es muy importante el equilibrio químico como nosotros lo estudiamos. Si tenemos que A moles de A reaccionan con B moles de B, pero que están en equilibrio con C moles de C y D moles de D, yo tengo que la velocidad de reacción hacia la derecha pues es igual, como es una reacción elemental, a la constante de velocidad hacia la derecha que multiplica a la concentración de A a la A, la concentración de B a la B. Y la reacción hacia la izquierda es entonces la constante de velocidad hacia la izquierda, y pues aquí los reactivos quienes se transforman son C y D, C a la C y D a la D. Recordemos que en este caso las potencias de las velocidades de reacción son los coeficientes estequiométricos porque estoy considerando una reacción elemental. Entonces, en el equilibrio, si yo me espero lo suficiente para llegar al equilibrio, yo lo que tengo en el equilibrio pues es que la reacción hacia la derecha es igual a la reacción hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto yo tengo por lo tanto que mi constante hacia la derecha por A a la A moles, B a la B moles es igual a constante hacia la izquierda de C a la C, D a la D, y yo puedo por lo tanto escribir la siguiente ecuación: KD sobre KI va a ser igual a C a la C, D a la D, partido por A la A, B a la B. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que tengo aquí es justamente la definición de la constante de equilibrio. ¿Sale? Entonces, fíjense, esta constante de equilibrio que yo tengo aquí, evidentemente, pues son las son las concentraciones elevadas a los números de moles en el equilibrio, ¿sí? Sin embargo, yo hice un análisis de la ecuación de Arrhenius en donde cada una de las constantes de velocidad, KD, pues va a tener un factor aquí preexponencial por E a la menos energía de activación de esta cosa hacia la derecha sobre RT, y KI a la izquierda es AI por la exponencial de menos la energía de activación hacia la izquierda sobre RT. ¿Vale?
Entonces, lo que estoy viendo aquí es que cada una de estas constantes de velocidad pues dependen también de la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, la constante de equilibrio también depende de la temperatura. Además de la temperatura, ¿de qué dependerá la velocidad de una reacción? Como hemos estado viendo, pues bueno, en la ecuación de Arrhenius tenemos claramente la dependencia de la temperatura, y ahora nos toca ponerlos a analizar justamente la dependencia, que es clara, es evidente, en el factor preexponencial, ¿sí? En el factor preexponencial, en este caso lo vimos en el equilibrio, y bueno, de manera general tenemos que analizar este factor preexponencial A. Vamos a ver en el siguiente video, en la siguiente clase, que este factor preexponencial da cuenta de cosas muy interesantes y muy importantes de mis sistemas que están reaccionando, ¿sí? Da cuenta, en particular, de la forma en la que las dos sustancias chocan, ¿sí? Tiene que ver como la manera en la que se aproximan una a la otra para poder reaccionar, y todas las particularidades de esos choques son importantes. Por lo tanto, pues la orientación de las moléculas cuando chocan no es nada más la energía que es necesaria, es decir, la energía de activación, la que tengo aquí, es importante, pero aquí hay información termodinámica, hay información de la entropía de un sistema, es decir, de los modos, de los grados de libertad en los cuales se puede acomodar un sistema, y tengo que obtener una orientación efectiva para que se pueda dar una reacción. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.